Hola oyentes de Radio Sefarad, la realidad y la actualidad se imponen en Israel y por eso nos vemos en la urgente necesidad de contactar con Jacob Israel de Unidos con Israel. ¿Qué tal, Jacob? Muy bien. Bueno, a Muy bien, muy bien. diferencia, Con mucho trabajo. mucho trabajo, pero a diferencia de las semanas últimas, por lo menos es gente que se mata pero en paz, de alguna Sí, manera, ¿no? sí, sí, Vamos sí, a- sí, sí. Estamos hablando de Estamos, la política israelí que si bien estos días pasados se hablaba del conflicto con los palestinos, con Hamas, que esto, que lo otro, que era muy difícil de resolver, pues ahora tenemos cierta esperanza porque si es capaz de resolver la sociedad israelí, sus políticos, dar una salida a estas cuartas elecciones que no cambian prácticamente nada de la matemática, pero que ahora parece ser que va a haber un nuevo gobierno, un gobierno alternativo a Netanyahu, ¿no? bueno, la noticia, para ser exactos, es que estimo, y esto es personal, que estamos a un 70% de posibilidades de tener un gobierno inestable para los próximos meses. No sabemos si años, eso es mucho decir en Israel, pero para los próximos meses estamos cerca, muy cerca de lograr otro gobierno inestable. Es verdad que con la novedad de que uno de los principales causantes de la inestabilidad en Israel, que ha sido el primer ministro, no estará, no estaría. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Una semana en Israel puede dar para mucho. Bueno, se está hablando de que al final Yair Lapid lograría, que es el jefe de la oposición, lograría formar una mayoría de un gobierno de unión bastante Frankenstein, como se lo llama aquí en España, con trocitos de que van desde la extrema derecha a la extrema izquierda e incluso el apoyo tácito de partidos árabes, cosa realmente nunca vista, y que pondría como primer ministro en la rotación a Naftali Bennett, que de 120 asientos en el Parlamento ha logrado solamente 7. Es decir, que tiene un porcentaje mínimo de apoyo directo de la población, ¿no? Sí, ha logrado 7 y uno que ya se le ha ido, que no está de acuerdo con el camino que está cogiendo, y ya son 6. Y vamos a ver si en el medio del camino se siguen yendo más. Pero sí, efectivamente, Bennett, primer ministro, los 2 primeros años y medio, y después Lapid, bueno, Lapid sería ministro de Exteriores. Como tú decías, un gobierno que va desde Meretz hasta Yamina, pasando por Víctor Lieberman, Guidon Saar, Abodá, y el voto favorable desde afuera del partido de Mansur Abbas. Lo único que les une a todos es las ganas que tienen de que Bibi se vaya a casa, que no es poco. O sea, Puede eso es. parecer poco, pero no es poco. Sí, sí, es que eso es uno de los pocos temas que hoy en día mantienen unido a la mayoría de la sociedad israelí, casi, ¿no? Exactamente. Dicen, de hecho, los últimos informes que están diciendo es que Netanyahu no se va a ir de la vida política, que va a ser líder de la oposición, lo cual sería la mejor noticia para el gobierno entrante, porque el cemento entre todos estos países, entre todos estos partidos, es precisamente Netanyahu. Si Netanyahu se fuese de la vida política, estos partidos deberían empezar a gobernar sin entre comillas, muy entre comillas, un enemigo exterior, que sería Netanyahu. Si Netanyahu se queda, lo tendrían mucho más fácil. Y ese yo creo que es un dilema que Netanyahu tendrá que resolver consigo mismo y con su partido. Claro, con un Eh, partido que hasta ahora se ha puesto a su disposición para lo que brinde, pero si él diera un paso al costado, quizás algunos se fugarían en el sentido de Guidon Saar, es decir, para seguir siendo Likud con otra bandera, ¿no? es que es muy curioso, Jorge, que en estas semanas Bibi ha llegado a ofrecer una rotación a Gantz, a Bennett y a Guidon Saar, a esos 3. Pero no es capaz de dárselo a ninguno del Likud. Pero no por nada, sino porque el Likud hoy es solo Netanyahu.
Y ese problema lo van a arrastrar en el futuro. Bibi ya tiene 72 años, 71 años, bueno, pues en algún momento se retirará de la vida política y la verdad que es dramático ver que en el partido del Likud, el partido que recibe pues 30% de los votos, no tenga una alternativa. Y si la tiene, que no salga, que no se atreva a salir. Claro. Entonces, bueno, pues ante ese panorama, pues obviamente me imagino yo que Bibi nos irá, que Bibi en los últimos días, horas que le quedan como primer ministro, hará lo imposible por lograr que la número 2 de Bennett se vaya con él y veremos cómo termina esto. Pero hay que destacar aquí que Netanyahu ha sido, en términos generales, un primer ministro que ha hecho cosas muy positivas para Israel, incluso sin gobierno, pues ha logrado hacer salir a Israel de la pandemia, pues, de los primeros países del mundo, ha logrado acuerdos de paz, ha logrado cierta estabilidad económica, pero ya su mandato se le va acabando. Pero es verdad que no hay que negar que Bibi es mago, es un mago político y siempre tendrá un conejo en la chistera que sacar en el último minuto. Por eso digo, desde el principio decía que las opciones para el nuevo gobierno es de un 70%, porque le doy el 30% de crédito a Netanyahu, que se vaya a sacar, lo dicho, un conejo de la chistera que nadie puede llegar a imaginar y que lo logre, y que logre desmantelar las posibilidades de gobernar de la izquierda, del centro izquierda, y que finalmente se convoquen elecciones, que eso es la prioridad ahora mismo de Netanyahu, que pase el tiempo y que se convoquen elecciones. Claro, porque en unas elecciones incluso es bastante probable que llegue a tener mejor resultado, dado lo que tú comentabas, el éxito de la campaña de vacunación, incluso el relativo éxito de este último operativo militar, ¿no? Sí y no, porque las últimas elecciones fueron en el contexto de la post-pandemia en Israel y no se vio reflejado, no se vio beneficiado Bibi de este éxito de la vacunación. Y además porque creo que cada vez más la gente se va cansando, cada vez más van saliendo los Gideon Sa'ar, los Naftali Bennett, que no están dispuestos a gobernar con él. El próximo me imagino que será Smotrich en salir, el Partido Sionista Religioso. Y cada vez obviamente lo tiene más difícil. Las anteriores elecciones hay que recordar que el voto árabe fue muy, muy minoritario. El grado de participación en la sociedad árabe fue históricamente negativo. Y ellos solo pueden subir. Entonces, digamos, los que no forman parte de la coalición de derechas, yo creo que solo pueden subir. Lapid solo va a subir. No tiene otra opción Lapid. Solo va a subir. Incluso Gantz, a raíz de la última operación militar, me imagino que solo va a poder subir. Y Bennett, que en teoría es de la coalición de Bibi, se desplomaría. Entonces, no tengo yo tan claro que unas quintas elecciones beneficiaría a Bibi. Pero bueno, el caso es ganar tiempo. Para Bibi será ganar otros 6 meses siendo primer ministro. Bueno, lo que sí está claro es que, como mencionabas, dentro del Likud hoy en día no hay otro personaje que pueda soplarle a Bibi, entre otras cosas porque lleva 12 años liderando como primer ministro. Y por allí, por la puerta, han desfilado muchos históricos del movimiento Likud, incluso el propio hijo de Begin, ¿no? Sí, y yo me imagino que al final lo que ocurrirá en el Likud es más o menos lo que también ha venido ocurriendo en España con los últimos políticos nombrados, que todos han sido sorpresas. Incluso el presidente actual, el presidente de gobierno Pedro Sánchez, antes era un desconocido y al final ganó unas primarias. Pablo Casado en el Partido Popular también era un total desconocido y ganó las primarias. Y Yone Belarra, que es una total desconocida en Podemos, ganará las primarias. Entonces yo me imagino que aparecerá alguna figura de segundo plano que al final pueda, que no digamos, no son la vieja guardia del Likud, y que pueda obtener un resultado electoral que se le parezca más o menos al peor resultado de Bibi, porque es evidente que no tendrá el carisma de Netanyahu. Pero desde luego que una vez que se forme el gobierno, la primera crisis política que habrá no la tendrá el gobierno, sino la tendrá el Likud. Eso puede parecer evidente. Bueno, recién mencionabas que dado el bajo nivel de voto en las últimas elecciones de los árabes israelíes, la mayoría de los partidos solamente podrían beneficiarse, pero el que seguramente
no se beneficiaría, serían los partidos más a la derecha, ¿no? Entre ellos el del propio Naftali Bennett, con lo cual esto es el canto del cisne, ¿no? Es decir, o entra de esta manera tan extraña como primero de los primeros ministros, a pesar de la poca capacidad representativa que tiene, de 7 si quedan todos, o de 6 si se va Ayelet Shaked. Pues si no lo hace así, pues seguramente en las próximas elecciones puede incluso llegar a quedar fuera, porque recordemos que según el sistema electoral israelí, el mínimo de presencia en el Parlamento es de 4 diputados, creo, ¿no? Exacto, sí, el 3,25% de los votos. Ya ocurrió en las primeras elecciones de esta saga, en el 2019, Bennett quedó fuera. Pero el problema, la ventaja que tiene Bennett, y que además poco se le está reconociendo, es que él, bueno, primero, tiene la opción de ser primer ministro o la alternativa de quedarse fuera de la vida política. Pero si quedarse fuera de la vida política por una persona que ya ha hecho todo el capital, digamos, que tiene en su cuenta corriente, ya la ha hecho, y no precisamente en política, sino en el mundo tecnológico, creando una startup y haciendo un éxito muy beneficioso para él y su familia, pues él no tiene nada que perder. Él no está en política porque él vaya a ejercer, pues, digamos eso, política como vocación, y él está en política para cambiar las cosas. Él verdaderamente cree en un mensaje de unidad, y no lo lleva diciendo solo ahora que le conviene, sino que lo lleva diciendo desde hace muchos años. Y si Bennett al final no logra obtener unos buenos resultados en el caso de que no forme gobierno ahora y tengamos que vernos envueltos en las quintas elecciones, él se irá de la vida política, volverá a formar buscará su vida en el mundo más allá de la política y triunfará. No le veo más drama que ese. Obviamente, pues él quiere ser primer ministro, luchará para eso. Está convenciendo a su partido político, que no es fácil, porque él fue a las elecciones bajo la promesa de que no gobernaría con Lapid. Pero es verdad que son 5 elecciones las que hemos pasado y la alternativa que da el bloque de la derecha es unas quintas elecciones, y además lo dicen públicamente. Entonces, a menos que el bloque de la derecha ofrezca una alternativa que pasa únicamente por convencer a Gideon Sa'ar para que forme parte de un gobierno de Netanyahu, lo cual él se ha negado muchas veces, no hay más alternativa que unas elecciones o la formación de un gobierno en donde alguien rompe su promesa. Y este alguien, al igual que le pasó a Gantz hace un año, va a ser Bennett. Bien. Bueno, antes hablábamos de que los que se quedarían fuera, prácticamente los únicos serían el Likud, pero hay otros 2 partidos, o 3, mejor dicho. Tú ya mencionabas a Smotrich con el partido sionista religioso, pero especialmente están los 2 partidos ultraortodoxos que se quedarían fuera de esta coalición, que es muy amplia, muy variopinta, pero en la cual yo creo que se alegran de no tener encima la dependencia de los ultrarreligiosos, ¿no? Sí y no. Yo estoy convencido que una de las primeras labores que tendrá Bennett... Has hecho un gallego con tus respuestas. Sí, no, obvio, sí. Estoy aprendiendo del gran Rajoy. Uno de los... Es que la verdad que es imposible hacer previsiones aquí en Israel, es bastante complicado, pero me explico. El factor, una vez que se forme el gobierno principal, va a ser qué va a pasar con Netanyahu. Y esa incógnita va a despejar muchísimas dudas. Si Netanyahu se queda, el bloque de los partidos ultraortodoxos se mantendrán unidos a Netanyahu. Si Netanyahu se va, ahí veremos qué pasa. Bennett va a trabajar intensamente para traer a los diputados del partido ultraortodoxo, y además ya se escuchan mensajes dentro del partido, incluso de Víctor Lieberman y por supuesto de Lapid, en donde no rechazan la participación de los partidos ultraortodoxos. Este va a ser un gobierno en donde no se vaya a meter, no se van a meter en los temas polémicos. Va a ser un gobierno en donde van a resolver todos los problemas que han habido de los últimos 2 años y que no se han solucionado. Aquí en Israel, yo lo conozco bien de fondo, hay organizaciones no gubernamentales que están cayendo, importantes organizaciones no gubernamentales que están cayendo porque no tienen presupuesto, porque no hay partida presupuestaria, no hay presupuesto.
Y además algunas en donde los cuales nosotros nos sentimos orgullosos. Están pasando problemas económicos gravísimos. En las mismas instituciones gubernamentales no tienen dinero para pagar a más empleados o para pagar incluso a sus empleados. Israel está envuelto en una crisis, por no ya hablar de los huecos que están habiendo con los temas de los ERTE en Israel. Hay muchas situaciones que tienen que ser resueltas. Necesitamos presupuestos, porque todo país necesita presupuestos. Llevamos en Israel 2 años sin presupuestos, en medio de una crisis económica derivada de la pandemia, y hace falta solucionarlos. Entonces, volviendo a tu pregunta y contestando a tu pregunta, creo que los Haredim, en el caso de que Bibi finalmente se vaya, entrarán en el gobierno. Bueno, pero vamos a ver, el tema de los presupuestos hasta ahora no se resolvía no por la oposición, sino por los problemas internos, ¿no? de la alianza que habían tenido con Cajol Labán. Exacto, sí. Sí. Por eso se ha roto. La coalición se rompió como por 2 motivos. Primero, porque dentro de escasos meses le tocaba el turno a Gantz de ser primer ministro, lo cual Bibi pues, no quería bajo ningún concepto. Y lo segundo, porque no se aceptaba por parte de Netanyahu el crear la ley de presupuestos para el 2020 y 2021, lo cual hizo caer el gobierno por ley. Yo me imagino que una de las primeras medidas que tendrá este gobierno será crear unos presupuestos. Y me imagino que será más pronto que tarde. Ahora, tú empezaste diciendo y casi convenciendo de que este gobierno, que todavía no nació y no se sabe si va a nacer, va a tener los días contados. No, los días contados no. ¿Que va a ser inestable? Sí. ¿Que van a intentar crear cierta estabilidad entre ellos? Sí. Pero es verdad que va desde Meretz hasta Yemina, hasta Víctor Lieberman, Gideon Sa'ar, pasando por el voto favorable de los árabes. Es una amalgama bastante curiosa. O sea, si nos metemos en la hipótesis del 70%, que es que finalmente habrá gobierno del cambio, se puede estimar que Lapid tendrá un peso obviamente importantísimo en las relaciones exteriores, en la diáspora, en las relaciones con Estados Unidos. Lapid ha estado mimando mucho al Partido Demócrata, cosa que Bibi no ha hecho durante los últimos años. Y la prueba de oro, además, será cómo el gobierno lidiará con el acuerdo nuclear iraní. Me imagino que Lapid reforzará la diplomacia. Entonces, pues por ahí, por las relaciones exteriores, me imagino que Lapid querrá dar cierta estabilidad. En el plano económico, Lieberman será el que dirija la economía. Lieberman tiene un perfil liberal. Me imagino que no tendrá problemas con Bennett. Y Gideon Sa'ar cambiará el rumbo de la justicia, una justicia anticuada, lenta y, ¿por qué no decirlo también, muy politizada? Tiene una gran labor por delante Gideon Sa'ar y además también en este aspecto tiene la confianza de Bennett. Y finalmente, Bennett, que qué perfil tendrá en este nuevo gobierno es una gran incógnita. Yo me imagino que su objetivo será contentar a los votantes de derecha que están tan disgustados con él. Querrá ser él el que una, digamos, de nuevo al país, el que devuelva la estabilidad a Israel, el defensor de los valores judíos, es el único religioso del gobierno. Y en definitiva, digo yo que Bennett tendrá una figura mucho más presidencial que de primer ministro. El problema es que en Israel casi todos los meses, por no decir casi todas las semanas, hay que tomar decisiones dramáticas. No nos faltan, desgraciadamente, de estas cosas. Y en el momento de que Israel se envuelva, los árabes israelíes se vuelvan a la minoría, por supuesto, vuelvan a las calles, o que jamás decida romper la tregua y lanzar misiles, o que la situación en el norte se tense, o que el acuerdo nuclear iraní vaya por unos derroteros que Israel no crea, o incluso que haya una variante del virus. Y pues hay que tomar decisiones dramáticas y vamos a ver cómo desde Meretz, pasando por los partidos árabes hasta Yemina, se ponen de acuerdo. Entonces, si no hay nada dramático, si hay pocos asuntos dramáticos, lo cual nosotros, los ciudadanos israelíes, estamos deseando, pues me imagino que habrá cierta estabilidad en un gobierno. El problema es cuando haya situaciones pues, complicadas, cuando haya que tomar decisiones importantes. Bueno, también me imagino que Bennett tendrá que dar algunas señales a su propio electorado, ¿no?
recordemos que el partido Yemina, por ejemplo, no está a favor de la solución de dos estados. No, eso será un tema que no se vaya a tocar. Primero no se va a tocar, me imagino, porque en la otra parte, pues hombre, no es que en la otra parte estén deseando formar un Estado y no es que estén deseando firmar la paz con nosotros. Entonces, pues me imagino que ese será uno de los temas que no vayan a tocar demasiado. Pero es verdad que ahora mismo, si el gobierno firma la próxima semana, lo inmediato es, bueno, ¿y qué pasa con Hamás? Ahora mismo Israel está en Egipto, literalmente está en Egipto, intentando acordar una tregua digamos, más larga. Y además, en donde noticia de hoy, que se incluya, Hamás ha aceptado hoy mismo que se incluya dentro de ese proceso la devolución de los dos cuerpos de los soldados secuestrados y de los dos civiles que siguen en Gaza, y que yo creo que va siendo hora de que la comunidad internacional diga que vuelvan a Israel. Bueno, esa sería la buena noticia si es que finalmente hay un acuerdo de cese de fuego más prolongado y que contempla estas posibilidades, ¿no? Sí, pero si recordamos por qué ha venido la última conflicto bélico con Hamás, fue porque Abbas decidió convocar unas elecciones que nadie se explica por qué las convocó, después las tuvo que anular porque sabía que iba a perder, y después Hamás quiso tener una postura de liderazgo y decidió lanzar cohetes sobre Jerusalén, aprovechando el jaleo que había en Jerusalén en esos momentos. Entonces, pues no hay que descartar que dentro del proceso de tregua a largo plazo que se quiere crear en Israel, que se quiere acordar con los terroristas de Hamás, pues al final resulte que no se firme, pues que conduzca otra vez a otro conflicto militar. Ya. Bueno, en general, de lo poco que se puede colegir de situaciones anteriores, por lo menos un par de años siempre han habido de pausa entre conflictos. Sí. Entre el 2012 y el 2014 fueron las más apretadas. En efecto, pero en el 2014 jamás estaba mucho más reforzado de lo que está ahora. La yihad islámica prácticamente apenas tenía representación en Gaza, ahora está bastante más reforzada y en cualquier momento de disputa pues lo hemos visto. Hace un año los ciudadanos del centro del país estaban en los refugios. Me acuerdo, en Ranana están en el refugio porque sonó una sirena a las 5 de la mañana porque Hezbollah decidió lanzar un cohete de la nada, pues por puro conflicto interno que tenía con Hamás. Por no hablar, obviamente, de la cantidad de cohetes, pues eso, aquí se le llama tiftufim, de la cantidad de, no sé cómo se traduce en hebreo, pero lo voy a intentar explicar, la cantidad de cohetes selectivos que caen cada determinadas semanas a meses, 1 o 2 por mes, en contra de Ashkelon y de las comunidades del sur, que me imagino que Israel no tolerará esta vez, pero vamos a ver. Bueno, de nuevo gobierno, Jorge. Siempre se dice que cada respuesta abre nuevos interrogantes. Aquí todavía no ha llegado la respuesta y han llegado millones de interrogantes que hemos tratado de volcar. Aquí es imposible que alguien dé con la tecla porque no solamente que nadie tiene la bola de cristal, nadie tiene el volante para dirigir el vehículo de Oriente Medio en la situación que se está viviendo en el último siglo, ¿no? Desde luego. La buena noticia, Jorge, es que estamos más cerca de la solución de la crisis política. Es posible que incluso la próxima semana se resuelva la crisis política y estamos más cerca. Y si no, la próxima semana será dentro de 21 días porque la pelota vuelva al Parlamento de Israel, pero estamos más cerca que ayer. Bueno, eso seguro. En el peor de los casos, Israel se habrá ahorrado algún centenar de millones de dólares en unas nuevas elecciones, por lo menos. Así es, para ver si nos bajan los impuestos. Así es. Bueno, Jacob Israel, menos mal que está tú para plantearnos esas nuevas interrogantes, porque las respuestas ya vemos que son imposibles de dar tal como está la cosa. Pero bueno, sí que se vislumbra por lo menos ya el 70% es más que el 50% que teníamos hasta ahora, así que vamos a apostar
porque habrá nuevo gobierno alternativo a Netanyahu en los próximos días, semanas, algo así. Pues muchas gracias por habernos atendido. Sí. A vosotros, Jorge. Un saludo.